Buen día, compañeros. Iniciamos con el capítulo 1, examen de definiciones. En este capítulo encontramos dos conceptos interesantes e importantes, la ley natural y la ley normativa. La ley natural expresa relaciones constantes de causa y efecto. Por ejemplo, la segunda ley de Newton o el principio fundamental de la dinámica. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Esta es una ley natural. La finalidad de la ley natural es la explicación de la relación constante entre fenómeno y causa que lo produce. Esta se explica por un juicio enunciativo. Esto se refiere siempre a lo que es. Se divide en verdaderos y falsos. La ley normativa, el maestro García Maínez dice que la palabra norma puede usarse en dos sentidos, uno amplio y otro estricto. En el primer sentido, se aplica toda regla de comportamiento obligatoria o no, y en el segundo, la norma es toda regla de conducta de observancia obligatoria, puesto que impone deberes. La finalidad de la norma es provocar o evitar un comportamiento. La ley normativa se expresa por un juicio normativo unido, por una imputación expresada en la fórmula del deber ser. Los juicios normativos que tienen carácter obligatorio o son atribuidas de facultades se les da el nombre de normas. Estos imponen deberes o conceden derechos. Posteriormente tenemos y debemos hablar de lo que son las reglas técnicas y las normas de conducta. Las reglas técnicas establecen los procedimientos para hacer efectivos los derechos, mientras que las normas de conducta son indicadores de un comportamiento deseado dentro de un grupo social y de los grupos entre sí. Bien, establecido este punto, tenemos que las normas de carácter jurídico reconocen un derecho, pero de igual manera reconocen una obligación. Eso se define como un conjunto de reglas o preceptos que se imponen a la conducta de los seres humanos que viven en una sociedad y cuyo cumplimiento suele ser de carácter obligatorio en la mayoría de los casos, mientras que las normas de conducta no son obligatorias. Algunos ejemplos de las normas con carácter jurídico son: no se puede destruir el medio ambiente, está prohibido secuestrar a una persona, está prohibido hacer trabajar a un niño menor de edad. Mientras algunas normas de conducta podrían ser respetar a las personas mayores, ser honesto con la palabra y no mentir, presentarse y saludar antes de hablar, esperar el turno dentro de una fila, etc. Otro tema importante que debemos tratar es la imputación normativa. Ese es el acto que implica la acusación formal a una persona de un delito concreto. A partir del momento de la imputación, el acusado puede ejercer el derecho a defensa y dejar de estar sometido a los deberes que están sometidos los testigos, como decir la verdad bajo la pena de perjurio. ¿Cómo debe de ser la comunicación de parte del Ministerio Público? Fácil. Tiene que ser sencilla y accesible, explicándole al imputado que se le está siguiendo una investigación, diciéndole el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, nombre del acusador. Al finalizar la exposición, el juez de control debe preguntarle al imputado si entiende la información que el Ministerio Público acaba de explicarle. Si es necesario, el MP debe repetir la parte de la explicación correspondiente. La formulación de la imputación es una comunicación, no un momento de debate ni de interrogatorio a los ministerios públicos. Durante la audiencia inicial, la formulación de imputación es el momento en el que debe quedarle claro al imputado por qué se le está siguiendo una investigación en su contra. Por último, en este capítulo estudiaremos lo que es el derecho objetivo y subjetivo. El derecho objetivo está conceptualizado como el conjunto de normas impero-atribuibles, atributivas, o por otro lado, como la norma bilateral
de las reglas de conducta. En el artículo 12, el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Y el derecho subjetivo se encuentra relacionado con la obligación del cumplimiento del prescrito de las normas jurídicas. Es un concepto que se encuentra íntimamente ligado a la existencia de un sujeto obligado y a otro sujeto que está facultado para exigir el cumplimiento de la norma. Un ejemplo del derecho subjetivo, en el artículo 11, las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a los alimentos sanos, suficientemente nutritivos, preferentemente producidos a un nivel local. Dentro de la misma actividad 18, ahora veremos el tema número 2, que es la aplicación práctica de la lógica en los procesos judiciales. El video que se marca como referencia es un video en donde nos da una conferencia el maestro en Derecho Ertino Avilés Albavera, quien nos expone en un primer momento, ¿sí?, de cómo están formados o cuáles son las etapas, ¿sí?, que contempla el artículo 14 de la Constitución en todo proceso judicial. Básicamente, de manera general, de manera muy sucinta, se presenta la demanda, existe una contestación a esta demanda, se presentan pruebas, alegatos y posteriormente se da o se dicta la sentencia por parte del ente jurisdiccional. Esto es, con la aportación de estos elementos por las partes, el juez o el juzgador va a tener que ver la aplicación lógica de todo esto. Entonces, dentro de la demanda y la contestación deben existir argumentos suficientes que vayan de manera directa a formar la litis y a su vez presentar las diferentes pruebas, ¿sí?, que van a ser admitidas conforme a ciertos lineamientos para las pruebas mismas. Estos lineamientos, de manera general, de acuerdo con muchos autores, es la admisibilidad de la prueba, la formación de la prueba, la valoración, el alcance demostrativo y por último la exposición, ¿sí? La admisibilidad de la prueba es el análisis de los medios de convicción ofrecidos por las partes, ¿sí?, para ver la utilidad y pertinencia que brinden dentro del proceso judicial. Esto es, nosotros, para poder admitir una prueba o para que sea admitida una prueba que estamos aportando, ¿sí?, debemos de ver la función lógica que tiene relación directa con, ya sea con la demanda o con la contestación en sí. La formación, ¿sí?, va a ser resultado del análisis que se haya cumplido de las reglas de cada caso. Posteriormente pasaremos a la valoración, ¿sí?, que es otra condición que se observa para asignarle un valor determinado según se aplique en cada caso en particular. Estas pruebas deben de tener un alcance demostrativo también, y el alcance demostrativo va a depender del valor probatorio que se aplique de acuerdo con el sistema de valoración que corresponda. Y por último vamos a tener una exposición que va a decir el por qué fueron demostrados en cada parte del proceso mismo, del proceso judicial. Para cada parte de la conferencia, ¿sí?, el maestro Avilés Albavera nos presenta diferentes ejemplos y con ello hace muy didáctico el material de apoyo que se tiene, ¿sí? A final de cuentas, lo que se persigue en todo proceso judicial es que cumpla con la función básica del derecho, que es dar a cada quien lo que le pertenece. Muchas gracias.
Buenas noches, continuando con el capítulo 4. Vamos a hablar ahora de lo que es la lógica jurídica en su parte de lo que es lógica y argumentación. Primero definamos qué es lógica y argumentación. Es la disciplina del derecho para determinar justificaciones, razones, posiciones que permitan refutar, persuadir, convencer o comprobar, aportando bases que justifiquen una idea en particular. ¿Quiénes argumentan? Argumentamos todos, toda la vida estamos argumentando, en todas las profesiones, en cada una de las acciones. Los padres de familia estamos argumentando, los profesionistas cuando a un cliente queremos venderle un producto, cuando a un cliente queremos hacerle algún trabajo. Entonces siempre estamos argumentando cuando queremos proponer algún cambio en un proyecto, etc. Entonces, la argumentación jurídica es precisamente las respuestas o los argumentos o los pensamientos, ideas que sirven para razonar alguna idea, algún proyecto en la que con ella se quiere uno posicionar porque desea uno obtener alguna respuesta de la contraparte. La argumentación jurídica permite llevar a cabo actos, persuasiones, discusiones en la aplicación del derecho en casos concretos. Por otro lado, en las sentencias, pues aparte de la argumentación, deben contener una fundamentación y una motivación. Los argumentos deben basarse en estos conceptos. Debe cuidar mucho el lenguaje. Nos hace diferentes a nosotros, los que estudiamos derecho, al resto de las personas. Ese lenguaje nos permite, pues de alguna manera, pensar diferente de las demás personas, ya que tomamos los conceptos en una u otra idea. Para generar una buena sentencia o leyes armoniosas, con una argumentación adecuadamente construida, un juez o un abogado puede, a través de la lógica y de la argumentación, llegar a construir sentencias de carácter judicial, imparciales o leyes armoniosas. Gracias. Hola, buenas noches. En la aplicación práctica de la lógica en la técnica del proceso legislativo, el objeto principal es llegar a una elaboración de normas jurídicas. Para realizar estas normas jurídicas se aplica precisamente esta herramienta importantísima del jurista, que es la lógica jurídica. La lógica jurídica se basa en principios lógicos, se basa en axiomas, para llegar a un proceso legislativo, el cual es el conjunto de actos y procedimientos legislativos concatenados cronológicamente para la formación o reforma de leyes. Se trata siempre, pues, de llegar a crear normas jurídicas perfectas. ¿Cuáles son las normas jurídicas perfectas? Son aquellas que contienen un supuesto, una cópula y una consecuencia. Finalmente, la producción del derecho se realiza de una manera formal y de una manera material. De una manera formal es precisamente la creación de esas leyes, después de realizar la exposición de motivos, hacer todo un análisis, una revisión, una comparación, aplicando los principios lógicos, y entonces se llega a la creación de esas leyes. Esa es la parte formal. Y la parte material es precisamente preparar todo el aparato de justicia que se requiere para la aplicación de esas leyes. Y hablamos precisamente de las personas, hablamos de las instituciones, los medios y todo lo que conlleva a la organización del sistema
jurídico. Por lo tanto, las técnicas legislativas están basadas en estos principios lógicos y axiomas de esta lógica. Así es como que finalmente llegamos a crear estas leyes, que es uno de los objetos de la técnica y el proceso legislativo. Gracias.